Muy buenos días, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén todos cómodos en sus casas y con la palabra de Dios, anhelando poder ser confrontados por medio de ella, que también haya podido tener una muy bonita semana. Y en este día tenemos tengo la oportunidad de seguir enseñando acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Estas enseñanzas que hemos llevado ya creo que 2 domingos y ha sido de bendición para mí, hermanos, el poder estudiar un poco más acerca del Espíritu Santo. Como les comentaba hace 8 días, la palabra de Dios habla mucho de la obra del Espíritu Santo. Y aún en el Nuevo Testamento, como el creyente se ve involucrado y aún influenciado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y el día de hoy estaremos hablando de un tema en específico que considero que es muy importante que le pongamos atención, ya que al entorno en que estamos viviendo es importante que tengamos la convicción acerca de este tema. El tema es la personalidad del Espíritu Santo, o también más conocido, la persona del Espíritu Santo. Y antes de continuar, me gustaría orar y dejar este tiempo que Dios sea utilizándome, que no me trabe y que ustedes también puedan entender. Acompáñenme, hermano. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias porque tú me permites enseñar, Señor, y que no sean mis palabras, mis pensamientos, sino que sea tu palabra. Reconozco, Señor, que soy débil, que a veces no me expreso bien, pero reconozco que tengo un Dios poderoso que hace hablar a un animal, a un burro, y que también puede comunicarse por medio de mí. Que sea de bendición para mis hermanos como también ha sido a mi vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjeme, hermano, compartirle una presentación en la cual estuve trabajando. Y como les decía, estaremos hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué queremos decir con esto? Y la respuesta es que el Espíritu Santo es una persona porque hace cosas que solo pueden ser llevadas a cabo por una persona. Déjeme explicarle un poco eso. El Espíritu Santo es una persona por lo que hace. Sencillo, es así. Por las acciones que se nos muestra en la palabra de Dios, por cómo actúa el Espíritu Santo, es una persona. Tiene atributos, tiene personalidad, sus características, sus cualidades son de una persona, como también de Dios Padre y de Dios Hijo, e igual de esta manera, como veremos en esta lección, del Espíritu Santo. Y la importancia de estudiar acerca de la personalidad del Espíritu Santo es porque en el presente y aún alrededor de la historia de la iglesia, muchas personas han malinterpretado las escrituras diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal o algo como una electricidad, algo que no es personal, algo inanimado, y están errando. La razón por la cual digo esto es porque la palabra de Dios nos muestra en muchas ocasiones cuáles son las acciones del Espíritu Santo. Y recordaba mientras hacía esta lección en Colombia que había cerca a donde nosotros vivíamos como familia, una iglesia que ponía un cartel que decía muchas veces acerca de que esta noche se reunirá el Espíritu Santo con nosotros y recibirán sanidades y bendiciones para los que estén viniendo. Y en el contexto que estamos viviendo en estos tiempos es que se está ultrajando mucho acerca del Espíritu Santo y aún su obra, creyendo que es como un poder, una cosa que nos ayuda a nosotros, pero olvidamos lo esencial, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y en el día de hoy, mi propósito y el enfoque que tendremos es, por medio de la palabra de Dios, evidenciar que el Espíritu Santo es Dios porque es una persona, por cómo actúa Él. Y en primer lugar, quiero que usted me acompañe a un análisis bíblico y quiero que vayamos a Juan 14:26. Aquí vamos a ver lo siguiente: el Espíritu Santo enseña y hace recordar. Dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca del Espíritu Santo, como vemos, y es descrito como el consolador. Y que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué habla acerca de ese consolador del Espíritu Santo? Bueno, dice que Él enseñará todas las cosas y es como un profesor. Y también que recordaría todo lo que les había dicho nuestro Señor Jesucristo. Y estudiando un poco este versículo es ver cómo las acciones que tiene el Espíritu Santo que nos enseña que aún a los discípulos les recordaba todo lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo, que aún ellos pudieron anotar. Aún el Espíritu Santo en nuestras vidas nos recuerda, nos enseña. Y aún cuando nos recuerda la palabra de Dios, nos consuela. Y es por eso que está escrito ahí, más el consolador, el Espíritu Santo. Y qué bonito esta verdad, hermanos. Que el Espíritu Santo en su actuar nos enseña y nos recuerda. ¿Y sabe qué pasa cuando nos recuerda y nos enseña a través de la palabra de Dios? Nos consuela. Otra cosa que podemos ver es que el Espíritu Santo testifica de Cristo. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, en Juan capítulo 15, capítulo 16, 17, habla mucho acerca del Espíritu Santo. Recordemos, ahí no había venido todavía el Espíritu Santo como estaba profetizado, hasta que llegó el Pentecostés. Dice, pero cuando venga el Consolador futuro, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Una fuerza impersonal, una electricidad, un poder, no puede dar testimonio acerca de algo, hermanos. Pero una persona sí. Y el Espíritu Santo dice que da testimonio de Cristo Jesús. El propósito del Espíritu Santo no es dar testimonio de sí mismo, sino del Señor de señores, de Cristo Jesús, hablar. Y cuando hablamos de un testigo, un testigo es alguien que da un testimonio. Eso es lo que hace aún el Espíritu Santo, hablar de Cristo Jesús. Otra de las cosas que vemos acerca de la personalidad del Espíritu Santo la hallamos en Juan capítulo 16, versículo 8. Dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esta es la obra del Espíritu Santo, que convence. Y la palabra convence es que redarguye, que refuta o que amonesta. Y el Espíritu Santo amonesta de pecado. Aún cuando nosotros fuimos salvos, aún fue por obra del Espíritu Santo que nos convenció de pecado. En nuestro diario vivir también, el Espíritu Santo es el que nos confronta, el que nos redarguye cuando estamos pecando. Pero tristemente muchas veces como creyentes ignoramos, no andamos en el Espíritu, apagamos el Espíritu Santo, no el poder, sino que solamente hacemos que crezca la carne en nosotros, que nosotros crezcamos y que tristemente mengue el Espíritu Santo. Le pregunto a usted otra vez, ¿será que una fuerza impersonal podrá redarguir? En conclusión, obviamente no. Solamente lo puede hacer una persona y el Espíritu Santo es una persona por lo cual él puede redarguir a una persona de pecado. El Espíritu Santo guía a toda la verdad oyendo y hablando. En Juan 16:13 también nuestro Señor Jesucristo hablando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y se nos describe al Espíritu Santo como un guía. Y el Espíritu Santo dice que va a ser el que guíe a la verdad. Bueno, ¿y cómo nos va a guiar? Bueno, Él va a hablar, el Espíritu Santo habla y no habla lo que Él quiere, sino lo que oyó. ¿Lo que oyó de quién? Bueno, del Padre, del Hijo. Y qué importante entender que las cualidades de hablar, de oír y aún de guiar son de una persona. No es de una fuerza, sino que es solamente de una
persona. El Espíritu Santo puede guiarnos a la verdad porque Él es verdad, porque Él puede hablar, porque Él también se comunica, porque Él oye también. Y qué bueno que aún nosotros podemos llegar a la verdad, porque el Espíritu Santo nos guía. Créame, hermano, nosotros somos pecadores. Esa es nuestra mejor habilidad, el poder pecar y el poder alejarnos de toda la verdad. Si no fuese por el Espíritu Santo que nos podemos acercar a la verdad. Ahora vamos a otra cita bíblica acerca de la personalidad del Espíritu Santo y está en Primera de Pedro 1:21. Y aquí vemos que el Espíritu Santo empujó a los escritores de las escrituras o de la Biblia y habló a través de sus escritos. Usted me perdonará tal vez, ahí me faltó una tilde en él. Dice Primera de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es ver como que en el momento en que se escribió la palabra de Dios, la que usted tiene ahorita mismo en sus manos, fue inspirada por Dios mismo, porque el Espíritu Santo guió a estos hombres, los empujó a que escribieran lo que Dios quería que escribieran. Es por eso que nosotros podemos estar seguros que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es la palabra de Dios, no de hombres, de Dios. Y es ver cómo el poder de Dios que decidió escoger a algunos hombres, a sus santos escogidos, para que escribieran. Y él utilizó sus personalidades, sus cualidades. Ver cómo aún el mismo Pedro se describe que era un hombre del pulcro, sin letra, pero que Dios utilizó para traer a nosotros esta palabra divina. Pero tristemente, hermanos, muchas veces olvidamos que esto es inspirado por Dios, que todas las palabras, que es por eso que no hay contradicciones acá, que podemos confiar en ella, que tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura. Y aquí vemos una cosa que hizo el Espíritu Santo, que fue guiar a estos hombres, empujarlos a que escribieran la palabra de Dios. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y yo no sé cómo fue exactamente, hermanos. Es algo interesante ver cómo aún la palabra de Dios es el mismo aliento de Dios. Y es algo increíble que a mí me sorprende y que espero que a usted también. Y que tenemos que valorar la palabra de Dios. En el libro de Hechos vemos mucho acerca del Espíritu Santo. Tal vez usted conoce el libro de Hechos como el libro de Hechos de los apóstoles, pero la realidad es que fueron los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y vemos en el capítulo 8, versículo 29, que el Espíritu Santo habló a Felipe. Felipe era un diácono, uno de esos hombres que eran diligentes, uno de esos hombres de buen testimonio que fueron escogidos, pero que aún estaba predicando el evangelio, que en capítulos más adelante de Hechos vemos que se convirtió en el evangelista Felipe. Y ver cómo Felipe era sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu dijo, eso quiere decir que el Espíritu habla. Dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y él iba caminando, no sabía dónde iba. Y él escuchó la voz de Dios, del Espíritu Santo. Le habló y le dijo, acércate y júntate a ese carro. ¿Con cuál propósito, hermanos? El propósito es que quería que le predicara el evangelio a este hombre que estaba saliendo de Jerusalén. El Espíritu Santo, algo que tenemos que entender acerca del Espíritu Santo, aparte de que es una persona porque aún habla, es que el Espíritu Santo cuando habla va acorde a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a hablar algo que no nos muestra la palabra de Dios. Aquí le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y el propósito era para que predicara del evangelio. Y la palabra de Dios nos dice, predica el evangelio. E igualmente nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es Dios, es inmutable, que no cambia. Él también está trabajando entre nosotros, pero tristemente estamos viviendo en este mundo en dos lados muy opuestos.
donde se tergiversa completamente la obra del Espíritu Santo, se malinterpreta, o la otra parte que tristemente muchas veces nosotros vivimos, que ni siquiera escatimamos al Espíritu Santo, no le tenemos ni siquiera en cuenta, sabiendo que Él habita en nosotros, Dios mismo. El Espíritu Santo habló a Felipe. Él llamó a Bernabé y a Pablo al ministerio y también los envió. Y dice el versículo 2 de Hechos 13, ministrando estos al Señor y ayudando toda la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y el versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y aquí iban a empezar su primer viaje misionero. Y ver cómo la iglesia, hermanos, estaban buscando la voluntad de Dios, hasta tal punto que aún ellos escuchaban la voz de Dios. Y sabemos que en este tiempo habían profetas aún. Y no sabemos con exactitud cómo fue que se comunicó al Espíritu Santo, pero la palabra de Dios es clara diciendo que fue la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, que dijo, apártame a Bernabé y a Saulo. Y una confirmación, cuando uno es llamado al ministerio, es la iglesia local. Y vemos que no solamente los apartó, sino que también los envió. El poder del Espíritu Santo. Y esto nos muestra acerca de su personalidad, hermanos. También podemos ver otras citas más. El Espíritu Santo impide. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Yo le pregunto, hermano, ¿será que el apóstol Pablo con su compañero tenía una mala intención al ir a Asia? No, ellos querían ir a predicar el evangelio, pero fíjese que el Espíritu Santo se los impidió. Y vemos que el propósito fue porque aún él quería que se fueran para el otro lado. Y qué importante entender que aún el Espíritu Santo impide. Y es difícil a veces no entender, bueno, ¿en qué momento Dios quiere que yo actúe? ¿Cómo quiere que yo actúe? Y esta es la importancia de aún cuando tomemos decisiones de nosotros estar conscientes y recordando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Vemos aquí claramente que el Espíritu Santo impidió y ellos no estaban haciendo nada malo, sino que solamente el propósito de Dios, su soberanía decía que no fueran allá, sino que se dirigieran hacia otras partes del mundo. Vemos que el Espíritu Santo impide y esto muestra que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y por último, hermanos, el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo le quiero preguntar algo, hermano. La pregunta es, ¿usted reconoce que es débil? Fíjese que el que está escribiendo la carta es el apóstol Pablo. Aún el apóstol Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pero él en este pasaje está reconociendo su debilidad. Dice, en nuestra debilidad. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué el Espíritu Santo intercede? Por nuestra debilidad, hermanos. Porque somos débiles. Porque no sabemos cómo pedir. Yo le pregunto a usted, ¿será que una fuerza impersonal? ¿Será que un simple poder podrá interceder por nosotros con gemidos indecibles? Claro que no, hermanos.
solo una persona, y es Dios mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros, porque somos débiles y nuestra debilidad aún se muestra en las oraciones, hermano. A veces ni siquiera oramos. No, Dios, la voluntad de Dios es que oremos, pero a veces ni siquiera oramos, hermano. Le pregunto a usted, ¿usted ha orado por los hermanos en este tiempo? ¿Ha orado? Porque muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? No sabemos cómo orar y es una muestra de nuestra debilidad, como dice en Santiago. Pedimos para nosotros, para gastar en nuestros deleites. Pero gloria a Dios que Él nos ayuda, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y vemos, hermanos, en toda esta lección que el Espíritu Santo obra, que el Espíritu Santo actúa, que habla, que dirige, que impide, que oye, que también puede comunicar, guiar, que intercede, que nos ayuda, hermanos. Esto es evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. No olvide, hermano, que si usted es creyente, el Espíritu Santo está en usted. Y que es un sello, que ya usted es propiedad de Dios, que lo va a tener ya toda su vida. Viva una vida recordando eso, que usted es templo del Espíritu Santo. Que usted mismo ya no es suyo, sino que usted es de Dios. El Espíritu Santo, hermano, es una persona, por lo que se nos muestra en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, y a dar por terminada esta lección. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por la obra y gracias porque si no fuese por Dios mismo, no pudiéramos vivir una vida conforme a ti. No pudiéramos aún imitar a Cristo, pero es gracias a la obra del Espíritu Santo, Señor. Aunque no podemos comprender a cabalidad la Trinidad, la palabra de Dios nos la muestra, Señor. Y gloria a Dios por eso. Guárdanos, Señor, ayúdanos a cada día vivir conforme, guiados, Señor, por el Espíritu Santo. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Guárdanos el resto de culto. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Que terminen de pasar una muy buena mañana.